Conversaciones con ciencia. Ciencia de todo corazón. Desde el primer latido en el vientre de la madre, cuando apenas mide 2 milímetros, el corazón es una máquina casi perfecta, extraordinariamente fiable, que marca el compás de la vida humana sin desfallecer en ningún momento. Borja Ibáñez y Guadalupe Sabio nos enseñan cómo cuidarlo mejor. Guada, ¿qué tal? Hacía tiempo que no nos veíamos. Bueno, tampoco tanto. Tampoco tanto. Cuéntame un poco cómo va tu investigación, cómo van esas tres quinasas. Pues va muy bien. Además, ahora no solo trabajamos con las tres quinasas, sino que estamos intentando entender un poco más cómo cambia las células cuando están en una situación de obesidad. E intentamos entender qué cambia, además de las tres quinasas, para entender cómo esos cambios pueden afectar al corazón o a distintos tipos de cáncer. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va esa mitocondria y esa cardioprotección? Bien, estamos trabajando, como sabes, mucho en el metabolismo cardíaco y el papel de la mitocondria. Y recientemente también hemos dado un poquito un salto más atrás, diría yo, porque vamos un poquito más a la fase más de prevención y estamos reforzando muchísimo las líneas que tienen que ver con la prevención primaria de aterosclerosis. Entonces estamos un poco volcados en el tema más de poder prevenir el desarrollo de estas patologías. Y aunque no hemos dejado de lado las mitocondrias y el metabolismo cardíaco, pero estamos muy volcados también en la prevención. Sí, además con el PESA me imagino que es un estudio muy importante en el sentido de que tenéis una gran población para poder intentar entender qué cambia en esa población para poder prevenir la arteriosclerosis en el futuro. Claro, sí. Bueno, el PESA, que lo conoces bien, que también has trabajado tú en un poco en esa intersección entre la enfermedad cardiovascular y la obesidad, también el papel de la grasa, el metabolismo, el hígado, y es un poco poner en conjunto cuál es la relación entre las diferentes homeostasis de los diferentes órganos para poder conocer la enfermedad justo en el momento en el que empieza. Entonces en PESA tenemos la suerte que tenemos estas más de 4.000 personas que llevamos siguiendo hace muchísimo tiempo y podemos ya empezar a ver cuáles de ellos están desarrollando una enfermedad más cercana a la clínica y podemos irnos 15 años atrás y poder identificar qué factores, circulantes, factores de los tejidos, etcétera, factores de riesgo, hábitos de vida, se asociaron con esta peor progresión de la enfermedad. Es algo un poco, yo lo veo un poco esta transición como algo también que tú has trabajado muchísimo, en esta conexión entre los diferentes órganos, entre el corazón, el cerebro, el hígado y un poco el papel que juega la obesidad, ¿no?, entre estos diferentes órganos. Sí, de hecho nosotros hemos estado estudiando y utilizamos el PESA para entender cómo nuestra grasa se comunica con el hígado o nuestra grasa se comunica con el corazón. Y creo que entender cómo los órganos se comunican ayuda en gran medida a no solo a saber encontrar nuevas dianas terapéuticas, sino también a estratificar la población y entender qué pacientes van a ser capaces de desarrollar una enfermedad o qué pacientes van a desarrollar otra. Es una manera de entender cómo la población puede estar predestinada a tener una enfermedad u otra y eso nos puede ayudar a diagnosticarla antes. La verdad es que me encanta cuando hablamos de ciencia y hemos hablado muchas veces porque un poco refleja cuál es la visión que tenemos de esta relación entre la investigación más básica, ¿no?, de biología molecular y la investigación más clínica. Y yo creo que este campo de la relación y el papel que tiene la obesidad, los depósitos de grasa o como la acumulación de grasa en partes donde no debería estar, cómo juega un papel fundamental, que nosotros, la investigación más clínica, podemos ver qué es lo que le ocurre a las personas, pero realmente si queremos poder encontrar algún tratamiento o alguna intervención, tenemos que conocer un poco más los mecanismos por los cuales esta grasa, por ejemplo, que estamos hablando, juega este papel fundamental. Yo creo que incluso vosotros seguís trabajando muy translacional en el campo cardiovascular, tanto en el CENIC como en el CENIO. Yo creo que es una visión muy integradora, ¿no?, de la ciencia. Sí, yo creo que la ciencia tiene que acostumbrarse como a integrar y a colaborar. Creo que la investigación básica tiene que tener en el fondo un destino a intentar mejorar algo en la sociedad y por eso es imprescindible esa colaboración entre la clínica y la básica para intentar que lo que descubrimos en la básica se pueda aplicar y a la vez que las preguntas que aparecen en la clínica las podamos responder desde un aspecto más básico. Es decir,
creo que ambos campos tienen que ir de la mano y irse preguntando uno a otro. Hace poco me preguntaron cómo éramos capaces de trasladar lo que veíamos en animales a humanos, y siempre digo que es yendo del ratón al humano y del humano al ratón, que necesitamos estar continuamente en contacto, que la clínica y la básica tienen que estar en contacto para llegar a mejorar la sociedad y mejorar el tratamiento de los pacientes. Yo siempre, cuando hablo con los cardiólogos, sobre todo los residentes, los más jóvenes, que están mucho más cerca, obviamente, de la clínica, y cuando les enseñamos cuál es el papel importante que juega la investigación básica, que puede ser fundamental, si una aplicación directa, siempre les explico que todos los tratamientos que estamos dando a los pacientes, hace 15 o 20 años, era investigación muy básica, y que alguien se puso a trabajar en una proteína, en una quinasa, en un receptor, vio cuál era el papel que tenía la enfermedad, y luego eso se pudo hacer un objetivo, un target para un posible tratamiento. Exacto, y muchos de los estudiantes que vienen a nuestros laboratorios realmente vienen con un interés en investigar realmente para ser capaces de mejorar una enfermedad o mejorar el tratamiento de una enfermedad. Al final, la investigación básica tiene un final muy claro, que es la clínica, pero que a lo mejor nosotros no somos los que vamos a hacer. Es como una cadena. Necesitamos llegar a un punto y que otro que sepa hacer el siguiente paso lo haga. Creo que esa es la idea. Claro, esto es como un equipo de fútbol, ¿no? Sí. Al final gana el equipo, pero uno especialista en meter goles, el otro en la portería, en defender. Sí. Y es todo, como dices tú, una cadena. Si los clínicos, si no tuviéramos investigadores básicos que hubieran hecho los descubrimientos, pues no habría nada que pudiéramos llevar a los pacientes. Sí, exacto. Y sin las preguntas clínicas, los básicos, nos faltaría esa motivación por intentar entender cómo funciona nuestro organismo, porque al final queremos entender cómo funcionamos para intentar curarlo. Y tú ahora, bueno, tú eres bastante más joven que yo, de hecho, el premio de la Fundación Banc Sabadell lo ganaste varios años después que lo gané yo, pero aún así ya tienes una trayectoria muy importante en ciencia. Viendo un poquito la perspectiva de todo lo que has hecho y cómo ves los siguientes años, ¿cuál crees que puede estar siendo tu contribución para la sociedad a largo plazo de la investigación en conjunto que estás haciendo? Bueno, yo creo que como científica creo que hay dos aspectos que me gustaría pensar que contribuyo. Uno es en el aspecto científico, en entender un poco mejor que la obesidad es una enfermedad y que como tal enfermedad hay que tratarla y entenderla, y que esa enfermedad puede ayudarnos a entender cómo se comunican los tejidos y cómo intentar utilizar eso para tratar el cáncer hepático o la enfermedad cardíaca. Pero después, para mí, es muy importante como el educar a la siguiente generación de científicos, porque al final nosotros somos una semillita que ponemos en una gran montaña, pero tiene que haber una nueva generación de científicos que lleguen a aprender de lo que nosotros hemos hecho y a ser sus propios líderes. Entonces creo que esa parte también me parece muy importante en nuestro trabajo. Creo que mentorizar es muy importante. Sí, bueno, creo que sería bueno que hablásemos un poco de la gente que estamos mentoreando, ¿no? Y también de nuestros mentores, pero antes has tocado un aspecto que creo que es súper importante y que cada vez a mí me fascina más, y es el tema de la obesidad y la relación con las diferentes enfermedades, que has hablado pues, con la enfermedad cardiovascular, el cáncer, los problemas hepáticos, etcétera. Pero realmente definir obesidad es muy complicado, porque esto no simplemente es un índice de masa corporal y un peso elevado para una altura, ¿no? Los famosos fofisanos, que en el proyecto, en el estudio PESA, sí que habíamos visto que para el mismo peso y talla, dos sujetos si eran metabólicamente diferentes, eso tiene un impacto muy diferente en la salud y en la enfermedad. Entonces, vosotros yo creo que habéis estado trabajando también en los diferentes, no es lo mismo, todas las grasas no son iguales, no hay diferente calidad de grasa, diferentes tipos de grasa y cómo contribuyen a las enfermedades. Sí, de hecho nosotros pensamos que aunque la obesidad sea un aspecto físico y que es muy fácilmente diagnosticable por el aspecto físico, y eso hace que se confunda, que la obesidad realmente es una alteración de un tejido en específico que es nuestra grasa. Nuestra grasa se altera y eso es al final lo que hace que una persona que tiene obesidad tenga el resto de enfermedades.
y por eso pensamos que entendiendo cómo esa grasa se estropea, podríamos entender cómo se puede parar esa enfermedad. Y te había cortado antes cuando estábamos hablando de los mentores, que yo creo que es algo muy importante, que los dos hemos tenido, yo creo, grandes mentores en nuestras carreras y nos ha marcado, ¿no? Yo he tenido la suerte, como sabes, y tú le conoces también mucho, y también ha sido en cierta manera mentor tuyo, Valentín Fuster, que he tenido la suerte de trabajar con él 20 años, y él me ha hecho, bueno, me ha ayudado en todo en la vida, sobre todo como persona y también como científico, y también me ha hecho hacer esta transición de empezando primero trabajando siempre con la enfermedad, cómo curar la enfermedad, y poder ir a la prevención. Y es un poco lo que, como tú decías, la obligación que nos han transmitido de poder ser nosotros también transmisores a nuestros estudiantes postdoc que trabajan con nosotros. Ahora mismo, por ejemplo, en tu grupo, ahora mismo, ¿cuánta gente tienes en formación? Yo sé que ha habido gente que ha trabajado contigo que ya son jefes de grupo en otros centros internacionales. Cuenta un poco cómo es tu relación con tu gente. Pues nosotros ahora mismo somos 14 personas y mis primeros estudiantes de doctorado ya pues empiezan a tener su propio grupo, empiezan a volar solos, como yo digo, y a ser jefes de grupo. Creo que eso te reconforta muchísimo. Creo que es una de los grandes regocijos que tiene esta profesión, que es ver que lo que tú has enseñado se transmite, y no solo se transmite, sino crece. Creo que al final es como una semilla que pones y que florece. Y entonces eso, cuando pasan los años, tiene una gran repercusión en tu motivación. Imagino que tú tienes la misma sensación, ¿no? Con el aspecto de que tienes como las dos funciones, ¿no? Tendrás médicos que ahora son médicos con un gran prestigio, y también estudiantes de doctorado que hacen más investigación. Cuéntanos. Sí, como tú dices, tengo gente que hemos mentorado que ahora algunos son jefes de servicio, también gente joven, pero que han llegado a ser jefes de servicio de cardiología en la Clínica de Barcelona o en otros centros. Ana García, que la conoces tú muy bien. Sí. Luego algunos también, gente que he mentoreado postdoc, que ahora son jefes de grupo en el CENIC o en otros centros. Y lo que decías tú, que yo creo que es súper importante, es poder transmitir lo que hemos aprendido, que muchas veces esa transmisión es casi tan importante, iba a decir más, pero es tan importante como transmitir la propia ciencia y aprender a hacer ciencia. Y en mi caso particular, por estar un poco a caballo entre la investigación básica y la clínica, sobre todo enseñar a los clínicos la importancia fundamental de la investigación básica y poder tener también investigadores básicos que conozcan muy bien cuáles son las necesidades clínicas. Sí, yo creo que ese aspecto es muy importante y que a veces es fundamental también en España que haya más clínicos que sientan que intentar hacer un poco de investigación es mejorar el sistema y encontrar nuevos métodos de curar enfermedades. Creo que esa labor es crucial para intentar mejorar al final nuestro sistema de salud. Y luego hablabas antes de las personas que tienes en tu grupo. Yo sé que una de las vocaciones que tú has tenido y que has desarrollado de todos los años que has estado con nosotros en el CENIC de forma relevante y que se ha quedado como un legado que has dejado tú y que seguramente ahora lo continúas en el CENIC, pero me gustaría que me lo contaras, y tiene que ver un poco cómo potenciar el papel de la mujer en la ciencia, la mujer en la sociedad en general, pero en este caso como somos científicos, a través de la ciencia, porque yo creo que hemos avanzado mucho en las últimas décadas, no hay ninguna duda, pero todavía hay muchísimo que hay que hacer, y entonces es una tarea muy importante y que sí que me gustaría ver cómo estás continuando con esta actividad tan relevante. Pues hoy hemos estado en un cole. Para mí es muy importante intentar que las vocaciones lleguen desde el principio, que cuando los niños tienen que decidir qué quieren ser es cuando son pequeños, y que hay que educarles en que tienen que pensar qué quieren ser y que pueden ser lo que ellos quieran, que independiente de si eres chico o chica, que no hay ninguna profesión de nadie. Y por eso creo que es muy importante empezar desde que están en el cole y después no dejarlo, intentar acompañarles durante toda la carrera a aquellos que tienen esa vocación por la ciencia, para que no se pierda. Creo que necesitamos el 100% de todo el tejido investigador que podamos, y no podemos perder el 50%, que es el 50% de las mujeres. Y creo que
fue una de las cosas que hice muchísimo en el CENIC. Tuve la suerte de que durante el tiempo que estuve siempre tuve el apoyo del centro para animar y organizar eventos y hacer el Día de la Ciencia, y creo que me motiva muchísimo. Creo que es algo que con esa pequeña semilla que podamos sembrar en esos niños y niñas, puede que tengamos un potencial muchísimo mayor en el futuro. O sea, que ese día sea muy importante en la vida de esas personas para que en el futuro quieran ser científicos. Y creo que necesitamos más científicos para tener los mejores y hacer la mejor ciencia posible. Guada, recientemente nosotros en el estudio PESA tenemos unos resultados que esperemos publicar muy pronto, en el cual hemos visto en estos sujetos que aparentemente son sanos, hemos podido medir con el TAC que le hacemos del tórax toda la grasa que tiene alrededor del corazón, y hemos visto cuál era la asociación entre esta grasa y la enfermedad cardiovascular en las arterias. Y hemos visto que, curiosamente, el volumen de la grasa es relevante, pero mucho menos relevante que lo que es la composición, que podemos enviar nosotros con estas tecnologías de imagen. Entonces, un poco más allá de que lo que hablábamos antes, que no es tanto el volumen y la grasa, sino un poco cómo es la composición. Que esto quizá pueda tener una connotación un poco negativa, ¿no? Uno siempre escucha grasa, obesidad y ya piensa que todo es malo, pero la grasa está ahí porque tiene algunas funciones también positivas. Sí, exactamente. La grasa tiene... pensamos siempre que la grasa es como un tejido de desecho, que podemos hacer una liposucción y no pasa nada, pero realmente la grasa es un órgano más y que tiene unas funciones clave en nuestro organismo. Controla nuestra hambre, controla cómo el hígado utiliza la glucosa, es decir, tiene una función clave, y que esa grasa esté en buenas condiciones es muy importante. Y de hecho se sabe que hay grasa buena y grasa menos buena, y que la grasa visceral siempre se le ha dado esa mala connotación, de hecho porque está acumulada en un sitio peor y porque tiene unas características peores, pero por ejemplo hay grasa mejor, que es la que se conoce como grasa parda, y que nos ayuda quemando la propia grasa a tener más temperatura, y que se ha relacionado esa activación de esa grasa parda a una mejor salud cardiovascular, independientemente del peso que tengamos, lo que indica que la grasa tiene un aspecto positivo que todavía nos falta entender. Hablabas ahora de la glucosa, es otro de los campos que sé que nos interesa mucho a los dos, el tema de la diabetes, prediabetes, la resistencia a la insulina, y un poco en la línea de lo que hablábamos antes, esta conexión entre diferentes órganos o diferentes enfermedades, podríamos decir. Nosotros, otra de las líneas que estábamos llevando es un poco cómo podemos utilizar fármacos que clásicamente se han utilizado para la diabetes, para la enfermedad cardiovascular. De hecho, hace unas semanas, como sabes, hemos publicado un ensayo clínico bastante importante, en el cual hemos demostrado que un fármaco que clásicamente se utiliza para la diabetes mejora la supervivencia de pacientes que tienen problemas en las válvulas cardíacas. Sí, lo he leído. Sí. Muy interesante, sí. Y además en una revista muy, muy buena. O sea, enhorabuena, porque sí, es un estudio muy relevante en el campo, porque indica que podemos todavía utilizar fármacos que se conocían para otros tratamientos, ¿no? Y que hay otras maneras de curar las enfermedades cardíacas. Ahora, con los nuevos fármacos contra la obesidad, también se está viendo un poco ese efecto beneficioso que tiene controlar el metabolismo para ayudar al corazón a estar más sano, ¿no? Es otro de esos ejemplos que hablabas tú antes de investigación translacional desde el humano hasta la ciencia más básica, ya que estos fármacos se empezaron a utilizar para la diabetes, los inhibidores de la proteína esta SGLT2, y se vio que se tenía que hacer un estudio de seguridad para ver que no fueran perjudiciales a nivel cardiovascular. Y se encontraron con la sorpresa que no solamente eran perjudiciales, sino que reducían la muerte cardiovascular. Y además es todavía más fascinante porque el corazón no tiene receptores para este fármaco. Entonces eso es una demostración de cuál es esta interacción, ¿no?, que llamamos el crosstalk entre, en este caso, el hígado, el corazón, la grasa, el músculo esquelético, ¿no?, que es muy importante para la sensibilidad a la insulina, y es otra de las de por qué nos gusta tanto la ciencia, porque podemos empezar una vía que no conocíamos en absoluto y nos puede llevar a campos que nunca hubiéramos pensado explorar.
Seguro Sí. que tú también has empezado trabajando, bueno, lo sé, en un campo y unos resultados te han llevado a moverte a otro campo o a abrir una línea a trabajar en dos campos diferentes, ¿no? Sí, yo creo que y el ambiente te condiciona, ¿no? Cuando empecé en el CENIC, nosotros hacíamos metabolismo y metabolismo del hígado y pronto nos dimos cuenta que cuando cambiamos el metabolismo del hígado, el hígado empeora y que uno de los órganos que tiene un metabolismo más importante es el corazón, que es el órgano que tiene que utilizar continuamente energía porque no puede pararse y que ese hecho hace que su metabolismo sea clave y que no siempre se estudia tanto. Por tanto, en aquel momento empezamos a estudiar cómo ese corazón y alterar ese metabolismo del corazón podía ser clave para ver su funcionalidad y nos dimos cuenta que no solo el corazón es un órgano metabólico en sí, sino que además, como necesita tanta energía, es capaz de controlar el metabolismo de otros tejidos y que eso podría estar relacionado con los cambios metabólicos que se producen, por ejemplo, con la insuficiencia cardíaca, que cuando hay una insuficiencia cardíaca durante mucho tiempo, al final se produce una caquexia por el hecho de que ese corazón necesita energía y tiene que tirar de otro órgano. Creo que ese poder que tiene el medio ambiente para nosotros, dónde está ubicado para que nuestra ciencia tenga un sentido es clave. Y creo que ahora en el CENIO pues tenemos la ventaja de que ya hemos aprendido mucho de corazón y creo que seguiremos trabajando en él, pero que ahora queremos aprender un poquito más de cómo los órganos se comunican para controlar el desarrollo del cáncer. Y creo que es súper importante esa colaboración en la ciencia. Creo que el medio ambiente nos condiciona. ¿Tú qué piensas? Yo creo que cuando te escucho me encanta porque es que, en cierta manera, tenemos unas trayectorias parecidas, aunque trabajemos en campos diferentes. Nosotros también, como sabes, estamos cada vez trabajando más en el cáncer. Sí. Nosotros, desde la perspectiva cardiovascular, cómo el cáncer afecta a las enfermedades cardiovasculares, los tratamientos del cáncer, cómo pueden ser muy eficaces contra el cáncer, pero pueden dejar secuelas cardiovasculares permanentes. Y estamos trabajando cada vez más, estamos haciendo algunos proyectos donde precisamente trabajamos con colegas tuyos del CENIO, con Felipe Cortés, por ejemplo, que vemos un poco cómo el daño al DNA condiciona la alta tasa de complicaciones cardiovasculares en supervivientes del cáncer, que a lo mejor 30 años después de haber superado el cáncer tienen problemas cardiovasculares que son secundarios a aquello que ocurrió cuando estuvieron superando el cáncer por los fármacos. Sí, y todavía nos queda por entender si en realidad el cáncer como tejido que necesita muchísima energía compite por ese corazón, por esa energía. O sea, como la célula tumoral que va a necesitar muchísima glucosa y energía va a intentar competir con el corazón, que es el otro órgano clave en la competición y que necesita ATP continuamente. Hablabas cómo nos condiciona el ambiente. Nosotros hemos tenido, bueno, la suerte no sé, pero hemos tenido un pasado que nos hemos ido fuera. Tú estuviste en Escocia, en Estados Unidos, yo estuve en Estados Unidos, luego hemos vuelto. Sí. ¿Tú crees que es necesario que un científico para tener buen nivel tenga que salir de España? ¿O en España tenemos una ciencia tan buena que no sería necesario? Yo creo que es una pregunta difícil. Creo que no es necesario. Creo que cuando te vas fuera tienes esa ventaja de exponerte a muchísimos más ambientes, culturas, y eso te abre la mente, no solo científica, sino tu mente personal. Creo que los laboratorios en España todavía somos casi todos españoles y los laboratorios fuera tienen muchísimos extranjeros, pero no creo que tengamos que sentir ese sentido de que España es peor. Creo que en España tenemos impresionantes científicos, impresionantes laboratorios y creo que en España se puede hacer ciencia al mismo nivel que fuera. No sé, ¿tú qué piensas? Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que la ciencia en España es por lo menos tan buena como fuera, si no es mejor, porque yo creo que en España hay un talento espectacular. Pero como decías tú, yo creo que es súper importante exponerte a diferentes culturas, a diferentes entornos, diferentes formas de hacer cosas y de abordar los problemas científicos y también personales, y que luego te van a ayudar muchísimo en el futuro, idealmente regresando a España.
Porque a mí cuando me preguntan algunas veces qué drama tenemos con esta fuga de talentos y demás, yo siempre digo que la fuga de talentos no es mala. Lo que es malo es no recuperarlos después. Entonces, que los talentos salgan, que estén en otro entorno y que luego vuelvan, como hemos tenido la suerte de hacer nosotros, yo creo que eso enriquece muchísimo el país. Sí, yo creo que el truco es darles la oportunidad para que vuelvan y que sientan que esa carrera científica tiene como unas fases claras y que no tengan esa incertidumbre. Creo que la incertidumbre es el problema. Creo que si tuviéramos más certeza a la hora de decir si consigues llegar a estos buenos resultados, vas a tener la oportunidad de volverte, creo que tendríamos más interés por parte de la juventud de seguir haciendo ciencia. Creo que estamos en un momento un poco difícil en que creo que se pierde un poco de talento joven porque lo ven muy difícil o porque después de la tesis piensan ahora irse y sin saber si voy a ser capaz de volver. Creo que tenemos que intentar no perder ese talento y que ese talento se quede en la ciencia. Yo siempre les digo a la gente de mi equipo, a los más jóvenes sobre todo, que en la vida hay que arrepentirse de haber hecho algo. Sí. Porque lo peor que hay es arrepentirte de no haber hecho algo. Y entonces por eso si están dudando irse fuera y demás, yo creo que simplemente el hecho de tener la duda ya muestra que son gente que tiene que exponerse y tiene que salir. Muchas veces hay que darles un empujoncito para que salgan y que salgan de la zona de confort. Tenemos la suerte de estar en centros de excelencia que habitualmente estar en un entorno ideal y salir de este entorno ideal es un poco una incógnita. Sí. Pero hay que empujarles un poco para que continúen ganando experiencia y luego, eso sí, cuando ya estén preparados para el siguiente nivel, poder recuperarlos. Sí, la verdad es que tenemos una suerte increíble de que nuestros centros tienen esa capacidad de que realmente no tienen nada que envidiar a ningún centro extranjero. Entonces, en el fondo, yo creo que les cuesta más porque es irse a un ambiente muy parecido, o sea, no ganan tanto como si se mueven de otro tipo de centros. Y en ese aspecto creo que les cuesta más porque realmente hay veces que tanto el CENIO como el CENIC tienen esa capacidad que van a un centro extranjero y dicen, es que el centro es peor que el nuestro. Entonces dicen, me voy fuera al extranjero para estar peor que estaba. Es como muy raro, ¿no? Pero sí, es verdad. Pero creo que tenemos esa suerte, pero hay que intentar empujarle un poco a que den ese salto porque creo que es bueno para ellos. Y nosotros también, nuevamente, en este paralelismo de las carreras que hemos tenido, en diferentes momentos hemos tenido la suerte que hemos recibido premios en diferentes momentos de nuestra carrera. El premio de la Fundación Banco Sabadell es probablemente uno de los más importantes, si no el más importante. Y la Fundación Banco Sabadell premia sobre todo en los científicos que están un poco en una etapa jóvenes, pero ya no digamos que en una etapa un poco más de madurez de la juventud. Consolidada. ¿Qué supuso para ti el premio de la Fundación Banco Sabadell a nivel profesional y a nivel personal? ¿Me has pensado un poquito? Yo le doy vueltas y me gustaría ver qué opinas tú. A ver, pues yo creo que a nivel tanto personal como profesional es un honor. Creo que a nivel profesional siempre que lo pienso en el equipo, en el grupo. Creo que representa un premio a todo el equipo que había trabajado conmigo durante todos los años que estuve en el CENIC y creo que en el fondo es un premio al equipo, al trabajo que hicimos y al que seguimos haciendo y creo que realmente un premio que tiene un prestigio impresionante y que, como digo, es como la consolidación de una carrera que parece una palabra muy, muy vaga, pero que una palabra que tiene un amplio sentido. Creo que tiene muchísimo prestigio y creo que a nivel profesional tiene un alcance muy amplio en nuestra carrera. No sé qué piensas tú. Yo en mi caso particular, que soy un investigador un poco peculiar, porque estoy en esta transición, ¿no?, entre la investigación básica y la clínica, soy un clínico de formación. La primera sensación que tuve al ver los nombres de los premiados, los previos que eran los únicos que conocía entonces y los que han venido después, pues a mí me da un poco de vértigo, decir, como esto es un nivel que hay aquí que es espectacular,
algo bien debemos estar haciendo para poder estar aquí, pero un poco que te da un poquito de vértigo. Sí. Y responsabilidad, que si te han dado el premio, que hay mucha gente buenísima que no lo ha ganado, solamente lo puede ganar uno cada año, es porque también es una responsabilidad, más de una suerte es una responsabilidad, y que tenemos que continuar en la línea de investigación y hacer bueno la confianza que han puesto en nosotros, que nos han dado el premio. Sí, es una responsabilidad al fin y al cabo, de que tienes que seguir haciéndolo bien porque ya te han puesto una responsabilidad más que hacer, sí. Sí, un poco que cuando hay veces que nos ocurre a todos, yo creo que estás tan hasta arriba que dices, bueno, voy a aflojar un poquito, y luego dices, no, pues es que tengo que estar ahí porque es que se ha puesto mucha gente, muchas expectativas en que sigamos haciendo buena ciencia para que podamos seguir ayudando a la sociedad. Sí. Además, no nos diferenciamos tanto porque yo soy veterinaria, o sea, que no soy es verdad, sí. básica. También clínica de formación. Soy clínica de formación veterinaria, pero sí. Y no hay tantos veterinarios que se dedican a la investigación, con lo que la sensación de que tienes que tener una responsabilidad también con tu profesión es importante. Pues ha sido un placer vernos. Bueno, hacía mucho que nos veíamos, pero sobre todo ver que no has cambiado nada. Un poco más vieja. Pues no se nota, con la misma ilusión, las mismas ganas, y seguramente que haciendo bueno la confianza que pusieron en ti, con el premio que nos dieron, y supongo que también en mí. Pero bueno, para mí ha sido un placer que podamos compartir este momento. Un placer mutua. Ha sido súper agradable hablar contigo y vernos otra vez, que estamos enfrente, pero casi que no nos vemos.